Hola, ¿alguien me escucha? Ahora sí tiene sonido, pero con retorno. Listo, perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Retorno? Ahora sí te escuchamos. Listo, Perfecto. compañeros. Hay compañeros de ustedes que aún faltan por conectarse. Yo ya coloqué a decisión, o bueno, ya informé en este momento del curso. Solamente hay 5 personas conectadas de aproximadamente 40 personas. Entonces, pues bueno, ya son las 6:16. Quiero colocar en consideración de ustedes si continuamos con la clase, si iniciamos la clase o si les parece mejor la reprogramación de la misma para el día martes. José, cuéntame, ¿qué consideras? Muy buenas tardes, Angélica. Pues considero que para 40 personas y solamente 6, pues no hay, como se dice, quórum para hacer la reunión, ¿no? Yo opto porque se reprograme, por favor. Milena, ¿tú qué piensas? Milena, Javier, Justin, ¿qué piensa? ¿Escuchas? O don Henry. Hola Javier, si te escucho. Gracias, buenas tardes. Pues yo considero que la clase debería hacerse y las personas que no asistan tengan acceso a la grabación. Pues yo pienso que eso es un compromiso que fue avisado con tiempo y reprogramarla para los que sí cumplimos no me parece justo. Pues es mi forma de ver, no sé. Sí, sí, señor. Milena, ¿nos puedes decir por el chat entonces, por favor? Justin, ¿tú qué piensas? Bueno, compañera, estoy abierto a la decisión que se tome. Seguimos y paramos. Henry, ¿tú qué piensas? Ay, Henry, te escuchamos un poquito malo, yo no te escucho muy bien. Henry, si quieres escuchar, escribes en el chat, por favor. Porque en este momento serían 2 personas que continuemos, una que reprogramemos. Don Justin dice que se acoge a las decisiones. Y Henry, ¿tú qué consideras? Estoy tratando también de llamar a los compañeros Diana y Hans para determinar. Voy a llamar al compañero Hans para que él me diga qué considera. Entonces, bueno, compañeros, con toda la pena del mundo, pero pues realmente hacer una clase para 6 personas es muy triste, más cuando vuelvo y digo, y es que eh, realmente resulta siendo triste que la organización sindical o que los trabajadores no le metan empeño o un poco de disciplina a estos cursos que realmente la organización sindical les está pagando para que todos aprendan. Mm, ya estoy tratando otra vez de llamar a Hans, sino la decisión que yo adopto es que prefiero reprogramar para el día martes, a ver si más personas pueden llegar al curso. Eh, pero bueno, espero poder contactarme con Hans. Compañera, disculpe. Yo opto
a ver la decisión que mejor se reprograme, porque realmente, pues, estamos haciendo el esfuerzo, estamos aquí, estamos haciendo el esfuerzo, pero hay que considerar también que realmente 6 personitas, pues, ante tanta información valiosa que ya la final del curso, me parece como que no, pues no justo, dependiendo de la persona que vos quieres organizar, organizar. Permítame que ya estoy hablando con Hans, ya les comento. Angélica, Y José, cuéntame. ¿sabe que sí podríamos echar una revisadita o hacer un avance a la actividad número 12? Si en 15 minuticos y tú nos explicas algo, nos saca de dudas y pues si toca reprogramar, se reprograma, ¿te parece? Pues me parece porque aquí Sí, estamos las espera. personas que estamos comprometidos, ¿no? Compañero, excelente. Sí, señor. De acuerdo. Voy a entonces a mostrar la clase bueno, entonces, ¿sabe qué? La clase de hoy va a ser la revisión del curso de esa clause, del caso, ¿sí? Voy a mostrar el caso y lo vamos a evaluar entre todos, ¿listo? Entonces, más bien hoy Excelente. hagamos una clase dinámica, hagamos una clase dinámica hoy, revisamos el caso, lo contestamos y haríamos la clase por hecho. Me parece muy buena idea porque es una forma también de mostrarle a los compañeros pues que tenían que cumplir con la actividad. Entonces, mira, ¿ven mi pantalla, compañeros? Sí, señora. Sí, mira. Listo. Entonces, permítame que le voy a decir a Hans. Listo. Esta es la evaluación final del curso de Derecho Laboral Colectivo. Vamos a analizar el siguiente caso. Lo vamos a leer. Yo les pregunto a ustedes qué piensan. La compañera que no tiene audio puede escribir, igual que don Héctor, creo, que tampoco tiene buen audio. Escriben y con mucho gusto, pues vamos a estar conectados. Entonces dice, María Cano, ¿saben quién es María Cano, verdad? Aunque en el ejemplo es cualquier trabajadora, María Cano realmente es una impulsora de los derechos de las mujeres en Colombia, para que lo tengan en cuenta. Entonces, María Cano fue contratada para desarrollar labores administrativas en el Banco Platanal y ha cumplido satisfactoriamente el periodo de prueba acordado en el contrato de trabajo con la entidad bancaria. Por lo anterior, consideró que con tranquilidad podía vincularse a la organización sindical Sintra Dignidad, sindicato que representa 45 trabajadores de la empresa y que ha sido conformado hace nada más 3 meses. Sin embargo, una vez notificó su afiliación, el empleador, el superior directo, le informó de manera verbal que por deslealtad cometía en contra del banco la renovación de su contrato a término fijo, se verá comprometida. La trabajadora que recurrió a los miembros de la organización sindical encontró en estos apoyo y decidió participar más activamente dentro de la organización sindical. Gracias a su activismo en defensa de su organización, fue delegada para conformar la comisión de negociación que establecería el diálogo con el empleador dentro de los siguientes 2 meses. Una vez notificado el pliego de peticiones y la conformación del comité negociador, el empleador convocó dentro de los 5 días a los miembros de la comisión negociadora para instalar formalmente el espacio de diálogo. La primera jornada de diálogo convocada, según lo informado por el empleador, es el 1 de septiembre del 2020. Para esta fecha, María solicitó permiso sindical al director de la oficina con la finalidad de atender el inicio de la negociación. Sin embargo, este permiso le fue negado bajo el argumento de que el sindicato no había informado formalmente a la oficina de la necesidad de otorgar este permiso.
Para el siguiente día, ya habiéndose informado por parte del sindicato de dicha situación, el director de la oficina manifestó que el permiso de María sería otorgado cuando finalizaran las tareas del día, situación que impidió que para la segunda jornada María pudiera asistir. Para el tercer día de negociación, María solicitó nuevamente el permiso sindical para asistir a la jornada de negociación. Sin embargo, se le informó que debido al bajo rendimiento durante la última semana, había sido convocada a descargos para esa misma tarde. Ante esa situación, María optó por informar al sindicato que a su sindicato quería defensa de su caso y acompañara en la jornada posterior a la organización. Y acompañaría, perdón, en la jornada posterior a la organización. Durante esta misma jornada, María rindió sus descargos y al finalizar el día fue informada de su despido de manera inmediata. Ante esa situación, María sabe que cuenta con la posibilidad de adelantar un proceso por fuero sindical, pero el despido en su contra ocasionó fuertes temores en sus compañeros sindicalistas y conlleva a que 20 de ellos presenten su renuncia a la organización sindical. Por lo anterior, la organización se encuentra en causal de disolución y el pliego de peticiones que ha presentado ha quedado en un limbo jurídico. Así las cosas, es evidente que el proceso por fuero sindical puede conllevar a su eventual reintegro, pero no serviría de mucho frente a la disolución del sindicato. Asumiendo que en una entrevista con la trabajadora usted ha recolectado información sobre nombres, identificación, fechas, circunstancias y demás datos necesarios para elaborar una acción en defensa de la libertad sindical, proceda a construir una acción jurídica que permita resolver las circunstancias de Sintra, Dignidad y María, que detalle datos, hechos, fundamentos jurídicos, peticiones, pruebas, anexos y direcciones. Compañeros, pregunta. José, ¿usted qué piensa del caso? Bueno, pues, ¿qué pienso yo del caso? A ver, lo estoy leyendo, lo he leído muchas veces, y bueno, primero pues se le es violado el que ella pueda pertenecer a un sindicato. Se le es violado los derechos laborales, se le es violado el derecho a pertenecer al sindicato. De igual forma, pues, el empleador incurre en. Pero ¿por qué dices que se le vulneró el derecho de ella de pertenecer a un sindicato? Pues porque cuando le Cuando dentro trabajó, de la carta dice que ella sí está afiliada. O sea, no se le vulneró el derecho a pertenecer al sindicato, sino se le hizo discriminación por haberse inscrito al sindicato. Muy bien, no, compañeros. porque ¿Recuerdan cuando hablamos de la discriminación? sí, correcto, Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? sí. Entonces, cuando nos dicen qué acción consideramos señora. que puede ser pertinente. Más allá de la de fuero, si nosotros nos sentamos como organización sindical, ¿qué acción podría ser pertinente? Yo como sindicato, ¿qué tengo que demostrar? Que la empresa que ha hecho actos de discriminación, ¿cierto? Recuerden que la discriminación es cualquier acción u omisión que pretenda perjudicar, descalificar o agredir a otra persona por razones de sexo, en este caso no es, religión tampoco es, edad no es, clase social tampoco, político o etnia tampoco, o en el caso particular del derecho de libertad sindical, ¿cierto? Es decir, si a mí, cuando yo leo la constitución política, todo lo que ustedes tienen ahí, y me doy cuenta que los actos de discriminación frente a conductas atentatorias de la libertad sindical puede presentarse de diferentes formas, y una es el despido o no renovación de contratos, pero también Angélica, otra es el impedimento de trabajadores. Dime. gracias. Pero es que el documento dice que ella, por su tranquilidad, podría vincularse a la organización sindical. O sea, no estaba vinculada. Pero es que volvamos a leer. Dice, María Cano fue contratada para desarrollar labores administrativas del Banco Platanal. Ha cumplido el periodo de prueba, en el contrato de trabajo con la entidad bancaria. Por lo anterior, considero que con tranquilidad, pero es que mira, ahí hay una mala quizás lectura o no sé,
si nos hicimos entender mal, porque dice, ella ya pasó el periodo de prueba y eso, y por lo tanto consideró que con tranquilidad, es decir, podía, no dice podría, dice podía vincularse. O sea, el pensamiento de ella es, si yo ya pasé mi periodo de prueba, pues ya me puedo vincular a la organización sindical, ¿sí? Entonces, ahí es que ella ya está pensando y dice, sin embargo, una vez notificó su afiliación, ¿qué quiere decir que notificó su afiliación? Que pertenece a la organización sindical, ¿cierto? Entonces no estaba, Angélica. Dime, ¿se te va la Entonces no, señal, señor? entonces no estaba. Sí, sí está, porque dice, una vez notificó su afiliación, si usted notifica la afiliación, es que Por eso, pertenece a la organización sindical. y en el momento en que ya notifica la afiliación es cuando entra a pertenecer al sindicato. Por eso, y ella lo notificó. Es que tú, Ella lo Angélica, notificó, tienes que... es que tú dices que ella ya estaba, pero ella cuando pasa la notificación es cuando empieza a ser parte del sindicato, ¿no? Por eso, es decir, al momento del despido, ella ya era parte de la organización sindical. Sí, Angélica, sí, ahí que he entendido que sí, pero acá donde estamos leyendo ella no hacía parte aún, porque ella, No, cuando ella ingresa al trabajo, ella ingresa al Banco Platanal, cumple su periodo de prueba. Recuerden que dependiendo del contrato, es que tenemos periodo de prueba. Si es término indefinido, puede ser hasta 2 meses, ¿recuerdan? sí, Si es sí, término fijo, es hasta un porcentaje, ¿cierto? Entonces, ella entra, cumple su periodo de prueba y después de cumplir el periodo de prueba, decide vincularse al sindicato y notifica a su empleador de la afiliación, ¿sí? Hasta ahí ella notificó, es decir, ella al momento del despido no solamente era sindicalista, sino que al mismo tiempo era una líder, tan así que estaba conformando la mesa de negociación por parte de la organización sindical. ¿Me escuchas, compa? sí, ¿Vamos bien? sí, 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 sí. Ahí, como te digo, Entonces, ahí vamos bien, pero entonces, listo, hasta ahí vamos bien. Entonces ella sí, sí, se correcto. notifica, pero mire, desde el momento en que ya notifica que pertenece a la organización sindical, ya le están haciendo persecución sindical, ya la están discriminando, porque ¿qué le dice el empleador? El empleador apenas ella notifica, le dice, por la deslealtad cometida en contra del banco, la renovación de su contrato a término fijo se verá comprometida. Ahí tenemos dos situaciones, porque ahora mire esta página. ¿Recuerdan esto que vimos en el capítulo 6.1? Entonces decíamos, vea, la discriminación y conductas atentatorias contra la libertad sindical se puede dar cuando hay despidos o no renovaciones, ¿cierto? De trabajadores sindicalizados y cuando buscan impedir a los trabajadores sindicalizados para acceder, bueno, no esto es, desprestigiar al sindicato, acá, imposición injustificada de sanciones, negar permisos a trabajadores sindicalizados. Entonces, cuando ustedes ven esta parte, se dan cuenta, compañeros, de que parte de esas discriminaciones están siendo usadas contra María, ¿cierto? Si ustedes vuelven y leen, se dan cuenta que ella sí se sindicalizó, que desde el momento en que se sindicalizó empezó la persecución. ¿Y cómo empieza la persecución? Le dicen, desde Con como amenaza. usted se sindicalizó, dime. Se ve que el jefe en ese momento la amenaza, enseguida la va La poniendo amenaza. contra la espalda y la pared, efectivamente. Claro, exactamente. Le dice, como usted se sindicalizó, entonces no se le va a reactivar su contrato a término fijo. ¿Y qué le dice el sindicato? Únase más a nosotros y sea como una líder, desea mostrar más. ¿Y qué pasa? Ella empieza a pedir los permisos para ir a las mesas de negociación y el empleador le dice no a todo. Siempre le pone un no. Es decir, no le permite ejercer ¿qué? Su activismo sindical. Entonces estamos hablando de qué? De una discriminación, ¿sí? Cuando nosotros vemos en el módulo 6, vamos a las cajas de herramienta, ¿cierto? Y en las cajas de herramienta
nos pueden decir qué modalidades, bueno, acá, qué modalidades hay, ¿cierto? Persecución y discriminación laboral, pero también vamos a poder ver que hay unas cajas de herramienta. Y entre las cajas de herramienta, compañeros, vamos a encontrar varias acciones. ¿Qué acciones consideran ustedes que puede iniciar María para demostrar que hay, más allá de la demanda del fuero, que es una, ¿no? Una es la demanda del fuero, pero si ustedes se paran en la postura de María Cano, ¿qué acción puede interponer ella para demostrar que está siendo víctima de discriminación y acoso y que su despido se debe a esa discriminación y a ese acoso? Yo diría, compañera, que en el momento cuando el jefe o el gerente a cargo comienza a colocarle sobrecarga laboral y adicional comienza a negarle la posibilidad de la asistencia hacia el sindicato para que pueda iniciar todos los procesos de los derechos hacia los trabajadores. Claro, pero el compañero, señor, ¿quién levantó la manito? Henry. ¿Ya podría estar una querella? Claro, una querella. ¿Y la querella por qué sería, Henry? Ah, bueno, es que a Henry no se le escucha bien, pero miren, en el chat nos puso, yo pienso que ya tiene derecho a presentar una tutela para que le respeten su derecho a asociación sindical y disfrute de permisos sindicales. Es uno de los mecanismos que la ley prevé para su defensa, pues el empleador fue notificado y periodo de prueba ya se había terminado. Entonces, lo que es Henry y lo que es José hablan de dos acciones. Las dos, dime. Perdón que te interrumpa, pero No te preocupes. Primero no sería, bueno, yo por lo que tengo entendido es que es un proceso, ¿no? ¿No sería primero la querella y después de eso sería la acción de tutela? No. ¿No? Venga, les digo, no. La acción de querella, la acción administrativa querella es administrativa. Y la administrativa no daría la protección de derechos, sino sancionaría a la empresa. Por lo tanto, en este caso no son excluyentes. Ustedes pueden presentar lo que es querella, tutela y denuncia al ser entidades y hay entidades totalmente diferentes. Unas son administrativas, otras son constitucionales y otras penales. Pueden interponer las acciones sin ser excluyentes. Pero, por ejemplo, en este caso, la primera acción que tiene que hacer María sería la demanda de levantamiento de fuero, ¿cierto? Entonces, la demanda de levantamiento de fuero donde se demuestre que la terminación de su contrato, primero es una terminación que es atípica, porque si ella tiene un contrato a término fijo, ¿cómo se termina un contrato a término fijo? ¿Cómo creen ustedes que se termina un contrato a término fijo? ¿Mutuo acuerdo? Pues por alguna No, señor. falta, por alguna falta que cometa. No, señor. Los males por la baja productividad de María Cama. No. No, para señor. eso sería Los mutuo contratos acuerdo, a ¿no? término fijo, no. Los contratos a término fijo, recuerden, el contrato a término fijo tiene la fecha de inicio y la fecha de terminación y es prorrogable por el mismo término o se vuelve a prorrogar por un año posterior a 3 prórrogas, ¿sí? Entonces, el contrato a término fijo no se tiene que terminar con justa causa. Los únicos contratos que se terminan con justa causa son los contratos a término indefinido, compañeros, o sea, el debido proceso. Por lo tanto, ella tiene que demostrar que el empleador le dio por terminado su contrato por una justa causa que no es decidida, que no está preestablecida, ¿cierto? Porque ella tenía un tipo de contratación totalmente distinto. Por lo tanto, no debían de haber terminado su contrato de esa forma, sino que la terminación de su contrato obedece a causas de discriminación por la condición propia que ella tiene de líder sindical. ¿Listo? Esa es la primera parte del enunciado. Ella tiene contrato a término fijo. Tenemos que revisar cómo se da un contrato a término fijo. Y es que los contratos a término fijo son los que preestablecen la fecha de inicio, fecha de terminación y dependiendo el término de duración se prorroga el contrato.
puede prorrogarse de 1 en 1, de 3 en 3, de 6 en 6. Después de la tercera prórroga, se entiende prorrogado a 1 año, ¿sí? Los contratos no cambian su naturaleza. Si el documento nos dice que es un contrato a término fijo, lo primero que tenemos que ver es que la terminación del contrato de María Cano es una terminación atípica. ¿Y por qué atípica? Compañeros, porque no tendrían que haberle realizado un debido proceso, ¿cierto? Sin embargo, digamos que fueron de una u otra forma, pues, generosos, no sé. Pero lo segundo es que la terminación se dice que es porque hubo bajo rendimiento, ¿cierto? Y el bajo rendimiento no puede ser impositivo o demostrable como se quiera por parte del empleador. El bajo rendimiento tiene que ser demostrable donde se evidencie que la trabajadora no cumplió con metas, donde se demuestra absolutamente todo. ¿Sí? Evaluaciones de Entonces, digamos que desempeño. tampoco, exactamente, tampoco sería como la justa causa. Entonces, ¿qué sucede? Para responder la pregunta del compañero, no importa, de José Wilber, no importa, compañeros, no importa. En su momento, no interesa si la terminación del mismo, perdón, no interesa si yo interpongo primero la querella ante el ministerio o la tutela. ¿Por qué? El ministerio es una entidad administrativa y como entidad administrativa lo que entra es a sancionar. Entonces, muy bien a José que dice que él interpondría una querella. Claro, la querella que buscaría. La querella, por ejemplo, ¿quién la podría radicar? José, usted que dio la propuesta de la querella. ¿Quién podría radicar la querella? ¿La organización sindical o la podría adelantar la trabajadora o los dos? ¿Usted qué piensa? La trabajadora, ¿Por qué la trabajadora? pues porque es la directamente implicada o directamente afectada en el hecho. Listo. José, ¿y la organización sindical no tiene afectación cuando a causa del despido de María, lo que se generó es que 20 trabajadores más se desvinculen? Sí, total, total. Entonces, ¿qué pasaría si la organización sindical también tiene derechos, cierto? Recuerden, el derecho a asociación es un derecho, compañeros, que no solamente es un derecho que no solamente, compañeros, es de carácter individual. El derecho a asociación tiene dos dimensiones, una dimensión colectiva y una dimensión ¿qué? Individual. ¿Cuál es la dimensión individual? Mi derecho a asociarme, mi derecho a pertenecer y a estar en una organización sindical, mi derecho como ser humano a querer formar o ser parte de ella. ¿Y de qué? Y de no sufrir qué? Conductas atentatorias o conductas que busquen menoscabar mi voluntad al pertenecer al sindicato. Esa es la dimensión individual del derecho a asociación. Pero nos vamos a dar cuenta que hay otra dimensión y es la colectiva y es cómo afecta, digamos, la condición es la parte colectiva. Entonces, esta es una dimensión colectiva también, porque el despido de María Cano lo que genera es que los trabajadores tengan miedo y se desafilien. Cuando nosotros vemos esta parte frente a discriminación, nos damos cuenta que una de las formas de discriminación es que fomentar que la desafiliación de los trabajadores a las organizaciones sindicales, ¿cierto? ¿Y por qué sería una discriminación? Pues porque si yo genero miedo y fomento miedo, pues lo que haría es que las organizaciones sindicales pues no perduren en el tiempo y tiendan a qué? A liquidarse. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y en este caso qué sería o qué podría ser? Lo primero que ustedes tienen que pensar es que están en dos dimensiones y que al ser dos dimensiones tienen que ver cómo resuelven. No solamente la protección de la trabajadora, sino por otro lado tendría que ver, compañeros, la afectación de la organización sindical. Entonces, en la querella la puede poner la trabajadora, ¿cierto? Diciéndole, señor Ministerio del Trabajo, le informo que debido a mi afiliación que se dio
póngale una fecha, no importa. Tal día, mi empleador empezó a hacer actos y conductas atentatorias contra la libertad sindical. Segundo hecho, mi contrato de trabajo es un contrato a término fijo que se suscribió tal tiempo a 3 meses. Póngale, invéntese ahí daticos porque hay datos que no están. Tercero, debido a mi afiliación a la organización sindical, mi empleador me dice textualmente, de manera, verbalmente y transcribo de manera textual lo que dice acá. La deslealtad cometida en contra del banco, la renovación de su contrato a término fijo se verá comprometida, ¿cierto? Entonces, a partir de mi afiliación, me he visto transgredido mi derecho a la asociación debido a que posteriormente, como líder sindical, fui escogida por la asamblea. ¿Quién puede escoger los negociadores en un sindicato? Compas, ¿están ahí? ¿Me quedé solita? No, aquí estamos, No, aquí no. estoy. Aquí estamos. La asamblea. Álvaro, la La asamblea, si asamblea, no muy estoy mal, ¿no? bien. Muy bien, muy bien. Entonces, la asamblea es quien podría ¿qué? Escoger a quiénes, a los negociadores. Entonces, si en el caso nos dicen, compañeros, si en el caso nos dicen que ella, después de la notificación y de todo, fue escogida como miembro de la comisión negociadora, pues es Angélica, supremamente importante mostrarle al ministerio, permíteme, ya te doy la palabra, mostrarle al ministerio que ella no solamente se afilió, sino que ella era ¿qué? Una líder sindical y que de hecho fue escogida como miembro de la comisión negociadora, ¿cierto? Y como miembro de esa comisión negociadora, ¿qué pasó, compañeros? Le negaron todos los permisos. ¿Quién iba a hablar? Perdón, es que no veo bien la pantalla. José. Angélica, José, cuéntame. al momento de ser ella parte de la comisión negociadora, ¿ya cuenta con fuero sindical? Claro, todos los trabajadores recuerdan la clase de fueros, ¿no? Entonces recuerden, cuando todos los trabajadores pertenecientes a una organización sindical, desde la parte legal y desde la parte más proteccionista, todo trabajador de la empresa, entran a un fuero que se llama fuero ¿qué? Circunstancial, y es que no pueden ser despedidos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Sí, estimada. Vamos, Entendido, muy bien. Gracias. Listo. Ahora, ahí va la otra pregunta que voy a hacerles. José, cuando leemos el caso, en algún momento dicen que ella es miembro de la junta directiva. No, Sí, yo señor. leo y en ningún lado dice que ella... Hijos, Señora. en ningún lado dicen que ella es miembro de la junta directiva, ¿cierto? No, en ningún lado lo dice. Entonces, ¿por qué nos dirán que María sabe que cuenta con la posibilidad de adelantar un proceso por fuero sindical? Y que ese fuero sindical puede conllevar a un eventual reintegro. ¿Qué es el fuero sindical? John Jairo Leal, ¿qué es un fuero sindical, compañero? ¿No? ¿Alguien sabe? Vamos a Eso, ver quiénes estamos conectados. yo digo, Sí, dale, José, dale. ¿Qué es Perdón, un fuero sindical, José? perdón, Angélica. Dale, John Jairo, no te preocupes, dime. ¿Me puedes repetir? Es que estaba aquí con el rodillo aquí en la casa y no ¿Qué es tenía... un fuero sindical? ¿Qué es un fuero sindical, John Jairo? Ah, bueno, pues el fuero sindical se tiene a las personas que pertenecen a la junta directiva de un sindicato, de las personas como tal que son miembros principales que los elige la asamblea. ¿Solo los principales? Pues están los ¿Cuántos miembros principales pueden y ahí hay pertenecer? algunos que son, digamos que
hay un tema hay como dos cargos más que se tienen, como son son de representación legal, creo que es uno, y hay otra persona, pero es que no me acuerdo bien el nombre de esa persona que también tiene fuero sindical. Listo. ¿Quién le ayuda a John Jairo? Alguien está levantando la manito. ¿Quién le ayuda? Yo, Angélica. Listo, José, dime. Bueno, pues fueros sindicales, podríamos llamarlo como una figura jurídica, la cual está diseñada para proteger a los directivos de un sindicato, la cual bueno, pues los protege de ser despedidos sin previa, ¿cómo le diríamos? Dictamen de un juez laboral o de ser trasladados a lugares diferentes donde se labora. Listo. Entonces, recordemos, fuero sindical. El fuero sindical no le pertenece a la persona, es el fuero de la organización sindical y se le llama o se le denomina de manera no tan buena fuero sindical a las personas que pertenecen, muy bien lo decía en la primera parte John Jairo, a la junta directiva. Pero recuerden, son 10 cargos de la junta directiva. En el código sustantivo todavía están como principales 5 y suplentes 5, pero los 10 tienen fuero. Ese fuero, como lo dice por otra parte José, ese fuero, compañeros, lo que no permite es que una persona sea despedida sin que se lleve un proceso de levantamiento de fuero, desmejorada, ¿cierto? O trasladada, ¿sí? Si en un caso, y acá lo que estamos tratando de aprender el día de hoy es a manejar los casos que nos pueden llegar, ¿cierto? En la vida, o el amigo nos puede decir, mire que a mí me pasó esto, o a mi esposa le pasó esto, y sepamos cómo manejarlo, pues si en un caso a ustedes les llega una persona y les dice, mire, es que yo puedo interponer el fuero, ustedes qué tienen que preguntarle. Bueno, fuero, usted habla de fuero sindical, usted pertenece a la junta, usted hace parte de la junta, porque en este caso, por ejemplo, si bien lo que le dicen los miembros de la organización sindical es que participe más activamente dentro de la organización sindical y que gracias a su activismo en defensa de su organización fue delegada para conformar la comisión de negociación, en ningún momento hablan de que María Cano fuera parte de la junta. Entonces, con el tercer punto, con el tercer párrafo, nosotros podríamos sobreentender que ella es miembro de la junta, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí tienen que jugar con el caso hipotético. Entonces, ustedes pueden decir si María sí era parte o en dado caso que se quieran ir a un extremo, si María no era parte. Si era parte María y tenía fuero, pues ¿qué acción tendría que interponer? ¿Una acción de qué? De levantamiento de fuero le tendrían que haber hecho. No solamente si ella fuera parte de la organización sindical y tuviera fuero, no solamente es válido que le den por terminado el contrato con justa causa, recordando que en este caso es atípico, porque como nos cuenta el caso, ella tenía un contrato a término fijo, miren, ¿cierto? No un contrato a término indefinido, pero la terminación que le dan del contrato, ¿cómo se lo finalizan? ¿Mediante qué? Un procedimiento disciplinario y dicen que hay una justa causa para qué, para darle por terminado su contrato, ¿cierto? Entonces, al ser una terminación atípica, lo que tenemos que ver es que la empresa, primero, no puede despedir un trabajador con fuero. ¿Qué tuvo que haber hecho la empresa? Hacer el levantamiento del fuero, ¿cierto? Y es una demanda, ¿qué? Una demanda especial de levantamiento de fuero. Angélica, Si no la hizo la empresa, señor. pero la defensa se nos puede caer porque ella no pertenece, no tiene fuero, pues yo diría, ¿no? Que no tiene fuero porque no es de los fundadores, no pertenece a la junta directiva. Exacto, ahí es donde yo les digo que tienen que jugar. En un caso donde ustedes tengan a la usuaria o al miembro del sindicato o estén ayudando a otro sindicato asesorando, ustedes tendrían que preguntarle, oiga, María Cano, perdón, y usted era miembro de la junta, se notificó que usted era miembro de la junta, usted tiene el acta donde quedó nombrada como miembro de la junta. En un caso
real de la vida real, ¿cierto? En un caso atípico como el que le estamos presentando el día de hoy, pues compañeros, ustedes pueden jugar a las dos vías. Una, a decir, ella no tenía fuero porque si bien era nombrada en comisión negociadora y tenía fuero circunstancial, ese fuero circunstancial es un fuero que ordinario, no especial. O otros podrán decir, ya tenía fuero porque pertenecía a la junta directiva, porque el caso está amplio. El caso los deja para que ustedes se vayan por las dos vías y es lo que nosotros queremos, que ustedes entren. Ay, Diana estaba acá conectada. Uy, Dianita, qué pena, no te vi. Bueno, Hola, no, Diana. no te Disculpa. preocupes. Buenas noches a los amigos y compañeros y Buenas compañeras. noches. No, tranquila. Sí, pero estaba escuchando. No, para dos apuntes. Uno, pues que sí, que el fuero circunstancial es bueno subrayar lo que tú dices, que no es especial, porque ha pasado en otros sindicatos que como que la gente se confía que porque se está en un proceso de negociación largo y lo que pasa es que si hay un fuero, pero ahí sí no hay que levantarlo, sino que después de que despiden a la persona que se alega que estábamos en negociación. Y dos, pues que si Exactamente. en este caso hipotético que se era directiva, pues no basta, que también pasa en otros sindicatos. No basta con que, por ejemplo, el presidente o la junta, ay, ven, yo te nombro directiva, yo te doy fuero. Eso no es así, sino que primero es la asamblea, ¿no? Y segundo, eso tiene que registrarse todo cambio de junta, hay que registrarlo ante el Ministerio de Trabajo, pues con todas las firmas de los que fueron a la asamblea, con todo. O sea, para luego alegar que se haya fuero de directivo, pues tampoco es solamente porque el presidente se le ocurrió que, ay, es que yo te voy a dar fuero, sino que pues es la asamblea democráticamente la que te nombra como directivo y eso hay que registrarlo ante el Ministerio de Trabajo. Gracias. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Muy bien lo que dice Diana. El caso es hipotético, pero la gracia de este caso es que ustedes implementen todo lo visto en el grupo, en el curso, ¿cierto? Entonces, como lo dice Diana, entonces seguimos. ¿Qué acciones tenemos que ver? Pues como lo dice Diana, si vamos a meter la demanda, porque ella dice que tendría la posibilidad de el proceso por fuero. En el caso del empleador, pues si la despidió, ni modo, no pidió la demanda. Entonces, eso es uno como trabajador que hace o como asesor. Uno le dice, sí, vamos a interponer la demanda, pero tiene que mostrarme las pruebas. ¿Qué pruebas? Porque recuerden que acá les están pidiendo eso, ¿no? Datos necesarios para elaborar una acción de defensa, proceder a constituir la acción jurídica, y les dicen que tiene que tener hechos, fundamentos, peticiones, pruebas, anexos y dirección de notificación. Entonces, si a usted les piden las pruebas, usted tiene que pedirlas. Entonces, ¿usted qué prueba le pediría a una trabajadora que determine que no le levantaron el fuero? Pues lo que decía Diana, perfectamente. Primero, que usted haya sido escogida por asamblea. Segundo, ¿qué más? Que haya sido notificada a la empresa que usted hace parte de qué? De la nueva junta directiva. Tercero, el certificado de junta y representación que entrega quién? El Ministerio del Trabajo, ¿cierto? En el caso José o compañeros, que ustedes se vayan a decir, sí, ella tenía fuero. En el otro caso, que es la otra parte hipotética, y digan no tenía fuero, entonces tienen que entrar a analizar. ¿Y analizar qué? Ah, bueno, ella no tenía fuero sindical, no tenía fuero de fundadores, pero era miembro de la negociación, era miembro del comité negociador. Si había una negociación y está en un proceso de negociación, había un fuero circunstancial. El fuero circunstancial es ordinario, es decir, la demanda se puede tardar hasta 3 años. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, mostrar qué pruebas, que se radicó un pliego, que ella era miembro del comité negociador, ¿cierto? Absolutamente todo. Pero esos procesos son muy largos. Aunque el especial supuestamente, el especial recuerden que es para fueros de fundadores, para fuero de junta directivas, para comisión de quejas, comité de quejas y reclamos, para los adherentes, ¿cierto? Pues eso se supone que se demora 6 meses porque es un fuero especial, pues realmente es que a veces no están así. Entonces uno puede interponer otras acciones. Y vamos en que José decía que una querella
Y el compañero Héctor decía que una tutela. Ahora vamos a analizar la querella y la tutela. ¿Y por qué vamos a analizar la querella? Recuerden lo que les dije, las querellas son ¿qué? Administrativas, ¿cierto? Y recuerden las dos dimensiones de el derecho de asociación que les mostré. Si son administrativas, tanto la trabajadora como la organización sindical las pueden interponer. La trabajadora, ¿qué tendría que decirle al ministerio? Pues que ella, siendo una líder sindical, ¿cierto?, fue despedida de manera típica por su empleador, pero que él mismo ya había hecho conductas de ¿qué? De lo que vemos en este capítulo, de discriminación. ¿Y por qué discriminación? Porque recuerden que la discriminación son todos esos actos atentatorios contra la libertad sindical que buscan. Buscan deslegitimar la organización sindical, buscan que no se afilien, buscan que trabajadores sean desafiliados o se desafilien, buscan sean retirados o buscan no renovar o terminar los contratos. En este caso pasó eso. Desde el momento en que la trabajadora ingresa a la organización sindical, ¿qué le dice el empleador de manera verbal? Le dice que la deslealtad cometida contra el banco genera ¿qué? Que la renovación de su contrato a término fijo se vea comprometida. Desde que ella notifica ya hay ¿qué? Una transgresión a su derecho a asociación. Lo segundo es que ella, siendo miembro de la comisión negociadora, al empleador que dice que no le da ¿qué? Los permisos sindicales. Y posteriores a que ella pide los permisos para ser parte de ¿qué? De la mesa de negociación, la citan a unos ¿qué? A unos descargos. Por lo tanto, todo eso tendríamos que narrárselo al inspector de trabajo, ¿cierto? Y al inspector de trabajo, una vez le narremos todo eso, le mostremos los fundamentos. ¿Y dónde vamos a encontrar los fundamentos, compañeros? Pues como bien lo ven ustedes en los cursos, los fundamentos van a estar ¿en dónde? En la Constitución Política, en el Código Sustantivo del Trabajo y en las diferentes sentencias que ustedes van a encontrar dentro de los diferentes módulos que hemos visto, que se demuestra cuando son actos o persecución sindical. ¿Listo? Doctora ¿Qué Angélica, otra acción? Bueno, sí, permíteme un momento. bueno, ¿Qué pasa ok. con la querella? ¿Qué pasa con la querella? Un minuto, ya te doy la palabra. ¿Qué pasa con la querella, compañeros? Es administrativa. Por lo tanto, esa querella administrativa, compañeros, recuerde que no les va a dar la protección o el reintegro. Quedaría una sanción. Por lo tanto, las pretensiones que tiene que ir, la sanción máxima, que son de 5.000 salarios. Todo eso ustedes lo van a encontrar en la caja de herramientas que se les dejó en el curso, ¿cierto? Para que ustedes se guíen. Ahora, desde la dimensión colectiva, ¿qué sucede? Desde esa dimensión colectiva, pues la organización sindical también puede interponer la querella. Pero ¿qué va a mostrar la organización sindical? Que la empresa despide uno de sus trabajadores líderes y que lo que genera ese despido es la desafiliación de ¿qué? De 20 trabajadores y que a raíz de esa desafiliación se pone en riesgo a la organización sindical debido a que queda en un limbo, pues puede pedirse la disolución y liquidación de la organización sindical y qué es lo que la empresa quiere. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta las dos dimensiones del derecho a asociación, desde la parte individual, la trabajadora cómo puede buscar, digamos, que se sancione a la empresa y se lleve a cabo una investigación por parte del ministerio, pero también desde la órbita colectiva, la organización sindical, porque en la pregunta le dice, qué acciones puede ejercer quién? La trabajadora y la organización sindical. ¿Listo? ¿Quién iba a hablar? Perdón. Álvaro. Álvaro. Dime, Bueno, Álvaro. en el caso en que en estos momentos estamos viendo un caso expuesto que de pronto faltan pedazos o faltan cosas que nosotros podríamos completar, pero quiero llevar de pronto, si se me presenta un caso en la realidad, que iniciamos primero Sí. porque la persona empieza por discriminarme por haberme afiliado al sindicato. Entonces, si yo podría no dejar que eso trascienda o llegue al final,
colocando de pronto o informando al propio sindicato lo que me está pasando en el momento para que se intervenga y no llegar a que, y no llegar hasta el final a que la empresa me pueda despedir? O sea, esto es una pregunta. Claro, pero es que si te das cuenta en el caso, o en el caso hipotético que tenemos, ella le avisa al sindicato y el sindicato le dice, siga siendo, ¿qué? Más activista, sea activista y empiece a buscar la protección. Pero en el caso de la vida real, pues si nos llega un trabajador, nos dice, mire que a causa de mi afiliación, mi empleador viene generando un tema de acoso, de persecución y de violencia, por supuesto la organización sindical antes del despido puede iniciar procesos. ¿Qué procesos? Los que estamos viendo. Querellas ante el ministerio, acciones de tutela, donde se busque una protección efectiva del derecho a asociación de su trabajadora o un grupo de trabajadores. ¿Listo? Eso sí se puede dar. Ok, gracias. Ahora, don Héctor decía, no, metamos una tutela. Entonces, José decía, no, es que creo que primero es un proceso, entonces primero la querella y después de la tutela. No, compañeros. Recuerde, como son entidades totalmente distintas, no interesa, pueden interponer las dos acciones al mismo tiempo. ¿Listo, José? Sí, señora, ¿Sí, entendido. José? Sí, señora, sí, señora. ¿Vamos bien? Listo. Ahora, don Héctor, muy cierto, don Héctor, podemos meter una acción de tutela. ¿Y por qué una acción de tutela, don Jorge? Era Henry, perdón, disque don Héctor. Don Henry, ¿por qué cree que una acción de tutela? Síganos escribiendo que nosotros lo leemos, no se preocupe, sé que no tiene micrófono, no tiene buen sonido. Pues recuerden que las acciones de tutela recaen sobre derechos fundamentales. Y recuerde que el derecho de asociación es ¿qué? Un derecho fundamental, el derecho de negociación también. Y recuerde que eso compone algo que se llama la triada de la OIT, que es que la libertad sindical, que se traduce en asociación, negociación y huelga. Al ser derechos fundamentales, pues el artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando se vean afectados, vulnerados, transgredidos derechos fundamentales, ¿cierto? Se pueden llevar a cabo, sí señor, es un derecho fundamental, se puede llevar a cabo acciones de tutela que busquen la protección inmediata del derecho. Y María, como lo dice don Henry, tiene violentado su derecho o vulnerado su derecho ¿de qué? De asociación. Pero ustedes van a decir, pero si ella se asoció, ¿por qué está afectado el derecho? Porque la dimensión de asociación no solamente es mi voluntad de ser parte o de crear un sindicato, sino es la voluntad mía de permanecer y volverme un ¿qué? Un líder sindical. Y ella se volvió ¿qué? Una líder sindical. Entonces, cuando a ella la despiden, y ese despido primero es atípico porque el despido que le hicieron teniendo un contrato a término fijo no es una forma de terminación de contrato como la norma lo establece en los contratos a término fijo, ¿cierto? Pues se puede evidenciar que desde el momento, como lo dice el caso, en que ella se sindicaliza, está siendo ¿qué? Perseguida. Y que no solamente les basta la persecución al momento de sindicalizarse, sino que posterior a ser escogida como comisión negociadora, el empleador, el jefe directo, le niega ¿qué? Permisos sindicales, ¿qué le hace más cuando eso pasa? La cita de descargo, ¿cierto? Le inicia un proceso disciplinario, le dice que ella, ¿qué? Que ella no cumplió con las metas de la semana y que con una semana entonces le da el despido. Cuando nosotros le narramos eso a un juez y le decimos, no solamente eso pasó, sino que a causa del despido de ella se generó miedo y ese miedo hizo que, ¿qué? Que 20 trabajadores presentaran su carta de renuncia, pues vamos a demostrar que realmente la actuación de la empresa lo que buscó fue que atacar a la trabajadora y a su derecho a asociación y a la organización sindical. ¿Para qué? Para generar un miedo. ¿Y eso qué es? Un acto antisindical. Es un acto de discriminación. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues pensarse cómo se fundamenta esa tutela,
¿cierto? Y cómo es esa tutela, pues se busca la protección adecuada de de la trabajadora, perdón, en este caso, y se solicita el reintegro debido a que era una líder sindical, que su despido se debió a qué? A que al ser líder sindical y a pertenecer a la organización sindical, el empleador hizo actos de discriminación, actos atentatorios, ¿para qué? Para despedirla y que ella no continuara siendo líder sindical. Y eso trajo graves problemas como es la desvinculación de 20 trabajadores más a la organización sindical. ¿Qué sucede? Si lo administrativo como lo es el Ministerio de Trabajo solo sanciona, pues la acción de tutela al proteger derechos, sí protege de manera contundente y que declara derechos. Por lo tanto, en la acción de tutela, una de las peticiones debe ser ¿cuál? Mi reintegro. Que se genere el reintegro de la trabajadora debido a los actos de discriminación y actos atentatorios que se presentaron, ¿cierto? A causa de su afiliación y a causa de ser ella un líder sindical. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo, José. Ahora, ¿qué otra acción creen ustedes que puede presentarse? Javier Pinilla, ¿qué otra acción cree usted que podría hacerse? Pues digamos, si ya no hubiera como una solución en los entes nacionales regulatorios, el sindicato podría tomar la opción de presentar como una queja ante la OIT, que es lo último Sí, que pero hemos usted visto. ya se me fue. Sí, pero usted ya se me fue muy adelante, ¿listo? Pero sí, muy bien. Podemos presentar queja ante la OIT. Tenemos un Pues mecanismo de también está la participación. tutela, está la tutela, está la querella que ya vimos y pues creo que una demanda penal también se puede, no, pero demanda penal no cabría ahí porque fue un despido. Muy bien. No, No sé Javier, sí, realmente qué espere, yo otra le cosa, explico. ¿sí? Sí, señor, pero no se llama demanda penal, se llama denuncia. ¿Listo? En materia Denuncia, penal se sí, llaman perdón. denuncia. ¿Listo? Denuncia, porque Entonces, sí, ¿qué tienes sucede, razón. Ajá. compañeros? Vean, la tutela también tiene la posibilidad de presentarla a quién, la organización sindical, por lo mismo que les expliqué en la querella, y es que la dimensión colectiva, la organización sindical puede interponer su propia tutela donde se demuestre que esos hechos del despido de María Cano generaron que una afectación tan grande que el sindicato está en riesgo de que se pueda hacer disolución y liquidación debido a que 20 de sus miembros se desafiliaron. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, la querella puede ser interpuesta tanto por la trabajadora como por la organización sindical, la tutela también. Y ahora vamos a algo que dice Javier, muy cierto, y es que hay algo que se llama denuncia. Cuando hablen de denuncia, automáticamente trasládense a la Fiscalía General y a un tipo penal. ¿Sí? El Código Penal tiene un artículo que es el artículo 200, el artículo 200 del Código Penal. Entonces, cuando ustedes les digan denuncia por el 200, automáticamente piénsense en el Código Penal. Y es que ese artículo 200 del Código Penal establece, compañeros, que no podrá generarse violencia, ¿cierto? O maniobras engañosas que logren el retiro de trabajadores, ¿sí? Que logren la persecución, no puede establecerse dádivas, ¿cierto? No pueden establecerse medidas que busquen, digamos, represalias, ¿sí? Con motivos de asociación o de huelgas en los entornos laborales. Entonces, ¿qué dice el Código Penal? Mire, el artículo 200 habla de la violación de los derechos de reunión y asociación. La libertad sindical es una asociación, ¿cierto? Y se dice, cuando el empleador de dádivas haga hostigamientos, busque represalias, busque terminación de contratos, pues se debe de entrar a investigar el artículo 200. Y el artículo 200 es un delito que querellable, es decir, valen los últimos 6 meses para que se interponga la denuncia. ¿Qué da esto? Da prisión de 3 a 5 años y una multa de 300 a 500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Pero es una acción que realmente a los empleadores les da miedo, ¿sí? Porque ustedes imagínense de 3 a 5 años que ya usted quede marcado con que usted inició o fue causante de un delito penal tipificado en el artículo 200. Eso da miedo. Ahora, la querella y la tutela recaen sobre quién, el representante legal o quien haga sus veces de representante legal de una empresa. La denuncia no. La denuncia recae sobre quién, sobre la persona que hizo los actos de discriminación o los actos atentatorios contra la libertad sindical. Entonces puede que el jefe inmediato de María Cano, que se llama Pepito, se vaya de la empresa, decida irse. Él se puede ir de la empresa, pero el proceso continúa hasta su culminación. Entonces, esa denuncia es un mecanismo que poco es usado porque realmente pocos jueces y pocos fiscales saben cómo manejarlo, pero que digamos es un mecanismo que muchas veces se usa como un mecanismo de fuerza o un mecanismo duro para buscar conciliaciones o buscar realmente lograr acuerdos con las empresas. ¿Sí? Diana. Sí, con relación a lo que dice el compañero sobre la OIT, pues yo quisiera aclarar que, digamos, la Organización Internacional del Trabajo de la que hacen parte los Estados miembros y pues que es la única tripartita porque hay gobiernos, trabajadores y empleadores, pues es una organización, digamos, muy diplomática, por decir de alguna manera, y estas quejas es así que son demoradas porque, digamos que la OIT espera que el Estado sea el que atienda la situación, responda y habría que mostrar, digamos, que el Estado ya sistemáticamente no está, digamos, garantizando unas libertades y ese caso serviría, digamos, como un caso ejemplo, pero es muy difícil, digamos, también ese se puede demorar unos 10 años, es muy difícil que una queja así como tan particular prospere, porque cada vez hay más quejas y ellos están buscando muchas maneras como de eliminarlas, tacharlas o aplazarlas. Entonces, sirve como casos emblemáticos, pero para mostrar que el Estado no ha reaccionado. Pero si el Estado dice, no, pero es que yo acá sí tengo estos mecanismos, yo hago inspección del trabajo, yo hago esto, yo hago aquello, pues es muy probable que la OIT pues simplemente le haga una recomendación. Entonces, no, también decir que esto ya sería un último paso como para cuestiones muy, muy generales, pero que toca mejor recurrir a lo nacional. Exactamente, muy bien, Diana. Para continuar con lo que Diana decía, frente a las acciones que se llevan a nivel internacional, tienen que tener en cuenta que se da por dos lados. El CEAR, que es la Comisión de Expertos de Normas Internacionales o de convenios ratificados más que todo. Cierto que uno envía memorias y sus centrales anualmente envían memorias, ahí uno puede colocar el caso como un caso para demostrar por qué no se cumple el convenio. Y lo segundo es ante el Comité de Libertad Sindical, que es lo que Diana está diciendo, y es que se demoran un montón de tiempo. Primero, segundo, tiene que uno tener como ciertos elementos y cierta practicidad para entregar la queja, pero realmente recuerden que la OIT no puede ordenar a ninguna empresa ni nada, sino que le da recomendaciones al Estado para que se den los cumplimientos de las normas internacionales, en este caso sería el convenio 87 de la OIT frente a asociación. ¿Sí? Pero no le va a dar el reintegro a la trabajadora, no le va a dar nada, solamente le va a dar como el conocimiento de lo que está pasando, de las actuaciones que se dan. Por ejemplo, queja ante el Comité de Libertad Sindical importante, la que se llevó por pactos colectivos. ¿Por qué? Porque es una condición generalizada a nivel nacional, usada en todos las economías, ¿cierto? ¿Para qué? Para el desmonte de sindicatos. Entonces, al ser una queja o una condición o una problemática que no es específica, sino es general, ahí sí ese tipo de quejas se tienen que llevar, ¿sí? Porque ahí se mostraría es que el Estado, conociendo que esas actuaciones son sistemáticas, generalizadas a nivel nacional, entre todas las economías, no ha tomado cartas en el asunto
para buscar, digamos, mejorar las condiciones. Entonces, en esos casos, sí caben las quejas de manera muy general. Recuerdan que la clase pasada yo les decía a ustedes la importancia de pertenecer a un sindicato con un reconocimiento real, un sindicato fuerte, sólido, con trayectoria, ¿cierto? Y que un sindicato que tenga la presencia o apoyo de una central sindical reconocida en Colombia. Y les decía, compañeros, tengan muy en cuenta eso porque es muy importante. Pues en el caso de Javier, recuerda, Javier, que las quejas ante la OIT no las puede presentar uno solito. O sea, yo no puedo ir a decir, señor OIT, me llamo Angélica Palacios, quiero que revise mi caso. No, así no funciona. La OIT solamente es mediante la representación de la central sindical. En este momento, ¿cuáles son las centrales sindicales reconocidas? Pues CUT, CTC y CGT. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta que los casos que se llevan ante el Comité de Libertad Sindical o ante instancias de la OIT a nivel internacional se llevan por parte de quién? De las centrales sindicales. Si un sindicato no está, no pertenece a una central, pues ahí no va a ser tan fácil que pueda llevar sus casos ante el comité. Entonces, para seguir en nuestro caso hipotético, ahí ya tendrían 3 acciones que podrían proponer. ¿Cómo lo tienen que proponer? Pues obviamente acción por acción, fundamentos, hechos. Ustedes dentro del curso tienen algo que se llama caja de herramientas. En las cajas de herramientas, compañeros, métanse a las cajas de herramientas porque ahí se les dejó muy juiciosamente, compañeritos, ¿qué se les dejó juiciosamente? Pues algunas acciones a realizar, algunas acciones tipo que ustedes pueden colocar y esas acciones tipo les van a ayudar muchísimo para que se guíen en la terminación de este caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este caso? Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? José, usted que era el que estaba más asustado. ¿Cómo la vemos? Señora, pues, Tú que bueno, pues estabas más definitivamente, asustado con el caso. definitivamente este no es mi campo de acción, ¿no? Pero pues uno en lo que ha estudiado sí se ha visto un derecho administrativo, un derecho, pues toca experimentarlo de cómo nos va. Les va a ir muy bien. Lo que tienen que hacer es analizar el caso con los módulos vistos. ¿Listo? Este caso tiene de todos los módulos. Entonces tiene que ver cuándo es asociación, cuándo se afecta, ¿cierto? Claro, se puede realizar una demanda procesal, una demanda especial de fuero. Por eso les digo, hay 2 vías. Nuestro caso hipotético es tan amplio que les permite a cada uno pensárselo como lo quiere. Se puede realizar una demanda especial de fuero si nos pegamos de este tercer párrafo y decimos que ella tenía fuero sindical, pero nos tenemos que inventar la mitad de los hechos. ¿Por qué nos tendríamos que inventar la mitad de los hechos, Milena? Porque ahí no dice que ella pertenecía a la junta directiva, entonces nos toca decir, ella fue escogida por la Asamblea General para ser parte de la junta directiva tal día, ¿sí? Notificación que se realizó ante el Ministerio del Trabajo y la empresa tal día. Entonces, si usted va a hacer una demanda de fuero, tiene que revisar muy bien este tercer párrafo, acomodarlo, ampliarlo y poder presentar esa demanda de fuero para que cumplan los requisitos. ¿Qué otra acción pueden hacer si no tenía fuero especial? Pues la circunstancial es una demanda ordinaria que también podrían llegar a ser, ¿listo? La demanda de fuero circunstancial. Ahora, hay otro caso dentro del mismo caso. Y es que, ¿qué pasó con la negociación, compañeros? ¿Quién me cuenta dentro del caso qué pasó con la negociación? ¿Qué dice el caso que pasó con la negociación? Que la negociación a raíz de Bueno, los 20, creo que se cae la negociación porque al retirarse la mayoría de los sindicados por miedo, pues ya el sindicato quedaría como que en minoría de afiliados. Ahí dice que quedó en claro, el pero no limbo, podemos, Angélica.
Dice que quedó en el No, limbo. señores, porque mire, pero vea lo que dice acá, el sindicato representa 45 trabajadores. ¿Cuánto es el número mínimo para que un sindicato subsista o 25. tenga el cumplimiento de los requisitos? 25. ¿Y si se desafilian 20? Están todavía en el mínimo, porque dice que 45 fuera de María Cano, o sea, son Ajá. 46. Se Ah, ok. retiran 20 y despiden a María Cano, quedan 25. Por No lo tanto, metimos a ¿qué María. pasa? Exactamente, tienen que pensarlo porque dice, María decide afiliarse a un sindicato que representa 45 trabajadores. Si ella decide afiliarse, ¿cuántos son? 46. Se despiden 20, digo, se retiran 20, quedan 26. Despiden a María, quedan 25, por lo tanto continúa. Pero el caso dice que la negociación que pasó quedó muerta. Entonces, lo que tienen que hacer es también pensar que la organización sindical puede interponer una querella por negativa a negociar, porque lo segundo que quiero decirles, puede que ellos hubieran quedado con 20 personas, con 24 personas, puede que sí, pero solamente se hace la disolución y liquidación de la organización sindical cuando la empresa lo solicita. Y esa autorización la entrega ¿quién? El Tribunal Superior, ¿sí? Sea de Cundinamarca, de Bogotá o de donde sea el sindicato. Solo el tribunal puede optar la decisión. La empresa tendría que iniciar un proceso. Mientras no inicie el proceso, mientras no quede liquidado y disuelto, el proceso de negociación se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Si no se lleva a cabo, pues otra acción que deberían de pensar es que la organización sindical puede interponer una negativa a negociar porque el proceso de negociación tiene que continuar, porque la organización sindical todavía tiene vía jurídica, todavía existe y todavía tiene representación en los trabajadores que hacen parte de la empresa. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Listo, No, compañeros. ninguna. Entonces, Usted sabe mucho. espero les... No, créame que no, uno no se sabe ni la mitad. El movimiento sindical es tan amplio, pero tan amplio que uno muchas veces queda también en un limbo sin saber qué hacer, ¿sí? Lo que pasa es que uno va cogiéndole el hilo a los casos y entendiendo en qué momentos necesita más información, en qué momentos no. Pero es un tema de estudio constante, por eso es tan importante estos cursos. Si nosotros no estudiamos y nos capacitamos, no vamos a poder continuar. Dianita. Sí, pues otra cosita ahí como pues un apunte, que por ejemplo, hoy por la autonomía sindical, un sindicato, por ejemplo, si quiere puede tener 15 directivos o puede tener 10 principales y 10 suplentes, pero no por eso todos tienen fuero, porque si el código todavía es claro que son solo 10 fueros más por empresa, 2 de comisión de reclamos. Entonces, para también explicarles eso que digamos que, por ejemplo, nuestro sindicato diga, no, pues vamos a ampliar la junta y vamos a tener 20. Sí, lo podemos hacer como para que esos compañeros participen, nos ayuden, vayan, pues digamos, tengan una presencia más activa, pero no todos van a tener fuero porque la ley sí pone un límite a los fueros de directivos. Entonces, como apuntes de cosas que, como dice Angélica, todos los días tenemos que aprender y estar como repasando. Gracias. Doctora Diana, Muy en este buena caso no importa, discúlpeme, doctora Diana, en este caso no importa la cantidad de asociados, o sea, la cantidad de sindicalistas que tenga el sindicato, de participantes que tenga el sindicato para el número de fuero. Pues es que digamos que en las ciudades donde haya más de 25 afiliados se puede formar una seccional y ya esa seccional tendría fuero los miembros de la junta de esa seccional. Pero sí hay proyectos de ley donde, o pues el sindicalismo se ha propuesto, por ejemplo, que de acuerdo al número se ampliara más el número de fueros o que haya delegados y los delegados tengan fuero. También creo que convencionalmente, ahí sí, por favor, Angélica, ayúdame.
No sé si convencionalmente algunos sindicatos hayan logrado eso, de más fueros, pues no estoy segura ahorita, pero inicialmente sería solamente si se formara una seccional y la seccional ya entraría a formar, a tener fuero. De lo contrario, puede ser un sindicato de 20.000 y no, tendría que formar seccionales. Gracias. Ah, ok, gracias. Exactamente. En Colombia la representatividad o el fuero no lo entrega el número de afiliados. La ley o el código es muy claro en decir que solamente se tienen 10 fueros y 2 de comisión de quejas y reclamos. 10 fueros para la Junta Directiva Nacional. Sin embargo, como lo dice Diana, existen subdirectivas o seccionales, Bogotá, Cali, Medellín, ¿cierto? Donde haya presencia la organización sindical, que si llega a tener más de 25 afiliados puede crearse y esta tendría la misma cantidad de fueros, que son 10, ¿sí? Pero la norma no establece fuero por número de trabajadores afiliados. No, todavía no hemos llegado allá. Ahora, lo que dice Diana y me pregunta si ha pasado. SNTT es un sindicato nacional de trabajadores del transporte y ese sindicato en algunas empresas tiene el reconocimiento de más fueros, pero es por negociación colectiva que se recae sobre algunos comités que se crean, secretarías, pero eso es una trayectoria a gran escala, o sea, no es que yo hoy voy y pido y me dan, no. Eso es un proceso bastante fuerte que se da y son por acuerdos en negociación colectiva. Del resto, no hay más ampliación de fuero. Creo que Justin Rangel quería decir algo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo, compañeros? Yo sí le quiero preguntar algo, doctora Angélica. El caso, por lo menos, de las personas que ya subimos pues la tarea y con la clase de hoy hemos entendido ciertas cosas, podemos corregir y volver a montar. Sí, si ustedes me montan 10.000 veces la tarea, créame que las 10.000 veces las voy a leer y les voy a calificar sobre todo lo que hacen. Los esfuerzos son los que importan, así que no hay ningún problema. De hecho, quiero decirles que muchas gracias. Me parece muy lindo que muchos de ustedes, a raíz de la anterior clase, se pusieron al día. Muchísimos se adelantaron. Estoy en deuda con algunas personas de calificar su foro. Voy a dejarlo de aquí al domingo totalmente listo. Todos tienen plazo para entregar foros y tarea de acá al domingo. Esperamos de aquí al miércoles ya tener las notas de todos subidas. Si hay algún caso excepcional de alguien de ustedes que necesite apoyo, con mucho gusto tienen mi número, yo voy a estar pendiente de ustedes. Esperamos de aquí al miércoles subir notas, retroalimentar foros, retroalimentar tareas para dar por terminado, digamos, el curso. El curso va a tener 3 menciones de honor, también se les notificará las menciones de honor de ustedes y se les notificará el momento en el que pueden descargar su diploma, ¿listo? Pero muchas gracias a todos por ponerse en al día, por buscar realmente entender y por ser parte, digamos, de la comunidad real. Espero les haya gustado muchísimo este curso. Es un curso que desde Sindefon Ahorro se ha tratado de buscar que ustedes se capaciten, ¿cierto? Y créanme que es muy importante que todos conozcan realmente cuáles son las situaciones del movimiento sindical, conozcan cómo tienen que defender el movimiento sindical, porque no solamente puede ser su caso, sino pueden conocer amigos, familiares, que este tipo de charlas les sirva. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Al final, sé que fui como un poquito regañona de necesito que se conecten, pero entiendan que también es una cuestión de que el movimiento sindical tiene que empezar a formarse para que la defensa de los derechos sea cada vez más grande. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a Diana, perdóname Diana que hoy ni siquiera te dejé saludar, pero empezamos la clase con el caso y no me di cuenta que te conectaste, pero bueno, muchas gracias a todos y pues daríamos por terminada la clase. Una preguntita así, por favor. Sí, claro, José, dime. Es a nivel general. Su concepto, don Angélica, de, Dime. bueno, yo veo, bueno, mi perspectiva es que los sindicatos tienden cada día como a desaparecer, ¿no? Mi concepto, mi forma de verlo. Su concepto. No, los sindicatos estamos cogiendo más fuerza.
Creo que se está buscando coger más fuerza y se está buscando que el sindicalismo cada vez tenga un papel más protagónico en la incidencia política. Y eso es muy importante. Recuerden, incidencia política no es politiquería, ahí quiero dejar la claridad, sino en la incidencia política de buscar realmente la transformación mediante mecanismos de incidencia que permitan mejorar las normas y la defensa en materia laboral de los trabajadores. Creo que el sindicalismo ha tenido un cambio y un cambio de visión, un cambio de perspectiva y se ha dado cuenta que no nos podemos quedar solamente en la defensa de unos o de otros, sino que tenemos que hacer una defensa cada vez más fuerte y que esa defensa no solamente sirve en los juzgados o en el ministerio, sino que tenemos que hacer otro tipo de defensas que sirvan. Entonces, mi perspectiva es que el movimiento sindical va a tender a crecer y va a tender a buscar otras alternativas más allá de las que conocemos para la defensa, crecimiento y mejora de derechos en materia laboral. Perdón, ay, yo Diana. quisiera opinar, gracias. Gracias. No, pues mire, lo que pasa es que sí es cierto que ha habido en el país una cultura antisindical y que años antes un ataque frontal al sindicalismo que acabó con toda una generación de dirigentes muy importantes porque, y con muchos sindicatos, porque asociaban muchas veces, digamos, la rebelión y asociaban muchas veces incluso a los grupos armados con los sindicatos. Entonces teníamos como un estigma y es la hora que todavía la sociedad asocia a los sindicatos como con pelea. Si bien somos un grupo de presión y así nacimos como siendo los sindicatos nacen pues para mejorar los derechos, como dice la doctora Angélica, pues las cosas han ido cambiando en dos aspectos importantes, a mi juicio. Uno, que el sindicalismo es más sociopolítico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya dice, o sea, mirar más también las políticas públicas, todo lo que nos afecta, lo que nos se relaciona con nosotros. O sea, por ejemplo, que el sindicato no trabaje solamente por cuestiones como económicas inmediatas, sino que si nosotros vemos que podemos ayudar a la lucha como la actual, para que paguen mejor las horas extras en todo el país, no solo pues en el fondo, o para que sí paguen completa la jornada dominical a todos los trabajadores, o si nosotros podemos ayudar en luchas que de pronto nosotros ya logramos, pero otros sindicatos no las han logrado, pues lo hacemos porque eso termina también beneficiándonos, no solo porque seamos solidarios, sino porque en la medida en que la fuerza de trabajo sea mejor remunerada en todo el país, pues tienden a mejorar los salarios generales. En la medida en que a todo el mundo le empiecen a desconocer cosas, pues también nos llega a nosotros, a nuestra casa, la reducción de derechos. Entonces, el sindicalismo se ha vuelto, creo, más sociopolítico y eso es algo importante. Y otra cosa, pues es que también el diálogo social ha tomado fuerza, o bueno, digamos no la ha tomado completa, no es todo lo que quisiéramos, pero sí los sindicatos ya también aspiramos al diálogo social, a buscar otras formas de autocomposición, de llegar a acuerdos, de que también no todo tiene que ser una demanda. A veces es difícil, a veces las circunstancias nos obligan pues a terminar en los tribunales, pero el sindicalismo también ha tratado de buscar otras formas de diálogo y tiene que tratar de buscar otras formas de relacionarse con sus afiliados, por ejemplo, pues a través de las redes y todo eso. Ahí nosotros pues hasta ahora estamos aprendiendo y haciendo el esfuerzo, pero me parece que sí, sí seguimos teniendo mucho potencial siempre y cuando nos adaptemos a las nuevas condiciones, pues del presente y del futuro. Gracias. Y gracias por estar en el curso y pues vamos a tener muy en cuenta a los compañeros que han sido juiciosos y todo, pues porque no puede ser igual los compañeros pues que han mostrado interés y todo, eh, pues van a ser, digamos, compañeros que vamos a pedirles que sean activistas, que nos ayuden en el sindicato y pues los compañeros que no fueron tan juiciosos, pues no, digamos, no puede ser lo mismo que entonces piensen
que es ahí decir que me anoté y no aprendí nada, no, pues tendrán que volver a repetir el curso. Bueno, gracias. Y muchas gracias, doctora Angélica, por sus enseñanzas. Y un saludo a los miembros de Vale, la Junta Diana. Directiva de Sindefonahorro. Muchas gracias, Dianita. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con la parte del diálogo social y todo lo que Diana dice. Yo también le veo futuro al sindicalismo. Creo que tenemos que buscar de otro tipo de herramientas para llegar a la gente, porque igual el movimiento, o bueno, las condiciones laborales están cambiando, ¿no? La tecnología también está generando un mayor impacto en la forma de contratación y la forma en que se ve, digamos, el derecho ahora, o bueno, no el derecho, sino las formas de vinculación y contratación. Pero creo que cuando nosotros empecemos a usar también el cambio tecnológico para buscar mayor sindicalización, tenemos mucho para ganar. O sea, realmente sí veo que tenemos futuro en el movimiento sindical. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz noche. También un abrazo fuerte a la Junta Directiva de Sindefona Ahorros que están acá conectados, a Hans que ha sido un apoyo en el grupo y con los compañeros, digamos, para que todos se adelantaran. Hans hizo también una labor ahí muy fuerte. Muchas gracias a todos y feliz noche. Espero todas las tareas muy juiciosas Doctora, el domingo. doctora, antes de irnos, Sí, me gustaría despedirnos. sí. Mi nombre es Carlos Claro, Vargas, Carlos. yo soy el secretario del sindicato. Y pues sí, lo que dice Dianita Sí, muy don bien. Carlos. Y sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me Sí, 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 escuchan? señor. señor. Sí, Carlitos, sí Sí, te te escuchamos. escuchamos, sí. Entonces, para decirles a la gente que está en el curso, que estos cursos son muy buenos y lo que la idea nuestra es que se vinculen a nuestro sindicato y tengamos aquí ya los reemplazos, porque es que nosotros como Diana, yo, estamos que ya casi nos vamos y lo que hemos logrado en nuestro sindicato ha sido cosas muy buenas y los titulares de la convención somos nosotros, Sindefonahorro y el Fondo Nacional de Ahorro, no hay ningún otro titular de la convención y esa es nuestro deber de defenderla. Entonces, los compañeros que están tomando estos cursos tengan idea de qué es lo que tenemos, cómo lo hemos logrado, que eso no se logra de la noche a la mañana con ir a hablar con el presidenta o la presidenta. No, 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 eso nos ha tocado luchas duras, bravas, para lograr lo que tenemos. Entonces, que se enteren y sepan cómo es que se ha logrado para que sigan adelante con esto. A mí me daría mucha tristeza algún día irme y después saber que se perdió cosas, que se le entregaron porque me llegó gente que no tenía conocimiento del sindicato, se vendió, cualquier cosa de esas puede pasar. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos a los cursos y aprovechen estos cursos que estamos dando, que son muy buenos para todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mi nombre es Muchas Hanso gracias. Campo. Agradecer a la doctora Angélica por este excelente curso, agradecer a todos los compañeros, compañeras, complementando lo que dice el compañero Carlos, hay que defender esta convención, solamente para nombrar algunos beneficios, estímulo al ahorro, capacitación, veo que ya van 260 compañeros en estos años después de la reestructuración que se han capacitado profesional y el fondo les ha pagado el 90, el 70. Hay unas condiciones ahí de porcentaje, pero que ha sido una ayuda importante. Se han formado profesionalmente, han hecho sus especializaciones y todo ello, por favor, aportémoslo a la organización sindical, porque es bien lo decía Carlos, es la que ha hecho la tarea de tener estos beneficios. Muchas gracias y continuemos ahí unidos en esta defensa. Vale, Hans, muchas gracias a todos. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. ¿No? Listo, perfecto. Entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias y bueno, estaré el domingo hablando con ustedes ahí por el foro. Hasta luego. Hasta luego, Muchas que Hasta gracias. gracias. luego, buenas noches. Hasta luego. Que esté muy bien.
Ah, entonces aquí. Ah, bueno, eso es muy bien. Que el hijo estudió electrónica. La nacional, entonces que pasó la maestría. No la preparé, porque no me dio el tiempo a empezar a charlar un rato, como hace mi papá. La chiquilla loca. No me queda digamos así, porque sí que la Me mandaron como 20 terapias de psiquiatría o psicología. psicóloga. Es que es loca. Y así, que respire. Que respire. Me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. ¿Dónde se va? Está yendo, pero ¿Cómo lo mueve para el estanco? Porque nos tiene jodidos ahí a nosotros volteando, mano. Tranquila, no le hizo de la sí, no, es que ¿ya? pataletuda, es pataletuda. Y Juan llegó y él, vaya porque no, yo había, hacía poquito había entrado y la señora me dijo, no, están en con la psicóloga, con la psiquiatra. Apenas salga lo llaman para si no decidir hablar con usted. Yo le dije, Juan dijo, ya entre. ¿Entre? No, ya se había ido hasta ahora, ya se la entregaron. ¿Hace que no hablaron con la doctora nunca? No, yo no hablé solamente hablé con la enfermera, pues que cómo estaba cuando entré, porque ya iban a las 12 y no, nada, 12:30. Entonces me entré y ella me dijo, no, ahí está ahí, sino que es que estamos esperando Que la venía el médico. porque es que para que le van a hacer terapia pues, madre. No, parece no para ni a palo. No, esta cita es una miércoles. No sé, con ganas de cómo se va a parar. Yo ahorita que yo me salen, Que no, me cambió como. pero vienen tirando montones. Tenemos puro con la a ver si nos acaba. ¿Qué le dijo? ¿A Juana? Fuimos así, autorizaciones, que yo la bruja que eran 3, se dieron 2, y la otra no había, pero que la llena, tomando las flores. Las tomé muy ciudadanas. Mira, pero a ver, pues le dieron una que yo tengo ahí de la que me dio el médico cuando me dolía la espalda. Ay, yo me quedo callada y me aguanto el dolor, me aguanto el dolor.
reclamaciones? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Yo mañana tengo trabajo de largo a las 11 de la mañana. ¿Usted no fue con ella en la baja del oído? La dejo allá, la dejo hasta allá, pero no me puedo quedar allá con ella. ¿Pero cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? Y lo de la pared, yo llamé y yo le dije que yo no podía, que es que está full de instalación, que venían mañana y el viernes y que ya no sé qué, que si cualquier cosa faltaba, que hasta el martes. Y yo, ay, venga el martes, que no me ponga a voltear, porque el viernes también me toca quedarme aquí y estar ahí pendiente de eso. El martes. Y ya toca el martes, pues yo me voy a poner allá a correr, que no sé qué, la pobre perrita todo ya sola. Ya no sé qué. Yo me tomé ahí un capuchino y un palo de té. Ay, ¿ese fue el almuerzo? Sí, porque a mí me da más por ahí. Sí, llegó como a las 2. Hasta que me entregaron bajo play. Sí. Y yo ya sé, pues lo tienes que hacer ahora y me lo con la once de cara. Capaz de autorizar y revisar Sí. ahí para abajo, la subo ahí para ponerla y en unos horarios que tomamos ahora. Sobre las 6 llegamos a las 6:30 también. No.